Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días. Buen día, buen día. Ok, bueno, la semana pasada, ¿qué tal, Gabriel? La semana pasada platicábamos respecto a otro de los puntos importantes que señalábamos en este ejercicio de emprendimiento. Aquí lo tengo. Vamos a hacer un resumen rápido. El tema de medir el resultado, platicábamos nosotros de la importancia que resulta tener en nuestras actividades del día a día la parte de la regla 80-20. Esto sobre todo para poder optimizar mejor nuestro resultado. Veíamos también lo importante que era medir el mismo para saber si efectivamente las actividades o las gestiones que estamos haciendo son las mejores y con ello irlas corrigiendo. Otro de los puntos que tenemos que prestar atención especial en el inicio de nuestro proyecto de emprendimiento es la parte de establecer un horario de trabajo. Hay una confusión al respecto porque de pronto cuando nosotros escuchamos el concepto de tener tu propio negocio, de tener tu propio proyecto, normalmente lo relacionamos pues con tener un horario de trabajo flexible, un horario de trabajo en donde no necesariamente tenga que cumplir ciertos horarios. Algo que es totalmente erróneo. Sobre todo en un inicio, la parte más importante, una de las partes más importantes que tenemos que prestar atención es el tema de la gestión del tiempo. Como regla número uno, tenemos que aprender a priorizar. Si regresamos al concepto de la regla 80-20, tenemos que aprender a establecer tiempos para cada una de nuestras actividades. Uno de los errores es de pronto considerar solamente como horario de trabajo aquellas actividades que están directamente relacionadas con la actividad. En el ejemplo de una oficina de seguros, un proyecto de seguros, de pronto nosotros consideramos que nuestro horario de trabajo va a ser cuando estemos desarrollando actividades directamente relacionadas con la venta de la misma. Cuando estemos visitando un cliente, cuando estemos cotizando, cuando estemos emitiendo. Sin embargo, el concepto de emprendimiento significa que tú estás construyendo una plataforma, una empresa, una organización que te va a ayudar posteriormente a generar recursos de una manera mucho más rápida. Tenemos que considerar también que no solamente las actividades directamente relacionadas con la actividad es parte de trabajar. Trabajar también es capacitarte, trabajar también es ir organizando tus actividades, ir administrándolas, ir midiendo el resultado. Les comentaba también que de pronto hay algunas personas a las que yo les pregunto, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Que ya hemos platicado en un inicio y de pronto no tienen definido, no tienen establecido cuánto es el presupuesto que necesitan, cuánto es la venta que se tiene que tener, cuánto es la utilidad real que están teniendo. Todos este tipo de actividades tengo que yo establecer en mi día a día espacios o momentos para poder dedicarle el tiempo necesario a cada una de estas actividades. Yo tengo que, a lo largo de mi día, obviamente en este ejercicio de priorizar, lo importante es que yo inicie con esas actividades efectivamente que me vayan a dar ese 80% de resultado. Si yo voy a dedicar 6 horas al día para trabajar, las primeras 2 necesariamente las tengo que dedicar en actividades que estén directamente relacionadas con la generación del ingreso como tal. Aquí es donde de pronto se genera esa confusión que les mencionaba, en donde de pronto hay quien puede decir, oye, yo el día de hoy viernes, pues tenías
que visitar 3 clientes, ya fui, ya los visité, ya cerré la venta, pues ya terminé de trabajar. En 2 horas ya hice lo que tenía que hacer en todo el día. Eso es cuando solamente consideramos parte del trabajo, como les mencionaba, actividades directamente relacionadas con la generación del recurso. Sin embargo, tenemos que dedicar un tiempo también para poder prospectar, un tiempo para poder capacitarnos, un tiempo para poder organizar nuestra agenda, un tiempo también para revisar la parte administrativa de nuestro negocio y un tiempo también para ir midiendo el resultado. Todo esto, hay una serie de archivos, una serie de recursos que bueno, he ido yo construyendo a lo largo de todo este tiempo y que a mí en lo personal me ayudan a poder tener el control de todo este tipo de temas, que en su momento también, si a alguno de ustedes les interesa, como en la ocasión anterior, les mostré por ahí el archivo que yo utilizo, por ejemplo, para efectos de hacer un plan o de poder darle seguimiento. De igual manera, he estado haciendo algunos registros de control, sobre todo el tema de organización del tiempo, de la parte de la administración. Ya más adelante también, si a alguno de ustedes les interesa, podríamos entrar a detalle para poderles mostrar la manera en la que yo he estado, digamos, organizando todo este tema de los tiempos. Si les puede llegar a servir como referencia, bueno, pues podemos estarlo manejando, ¿no? En el ejemplo que yo les mencionaba, si el día de hoy tenía que visitar 3 clientes o tenía que cerrar 3 operaciones y ya la hice, de pronto muchas de las veces dejamos ya o concluimos nuestra jornada laboral como que ya lo pudimos terminar porque solamente tenía 3 cosas por hacer. Sin embargo, en este ejercicio de poder hacer una gestión importante de nuestro tiempo, nos vamos a dar cuenta que también dentro de nuestra agenda habrá días en las que tengamos más tiempo para la prospección o más tiempo para dedicarnos a organizar. Vale la pena que nosotros empecemos a incluir como parte de nuestras actividades o como parte de nuestro trabajo, el agregar no solamente cerrar negocios, sino también estos conceptos que les estoy mencionando, que yo tengo que seguir prospectando, que tengo que seguir capacitándome, que tengo que seguir reorganizando cada una de mis cosas y sobre todo administrar los recursos. Les comentaba precisamente el otro día también que la parte de la prospección tenemos que aprender a hacerla en la medida adecuada, porque de pronto también escuchas comentarios cuando se trata de prospectar, lo primero que se nos viene a la mente a veces es hacer volantes e ir a entregárselas a los clientes. Existen formas mucho más económicas de poder prospectar y para eso te sirve llevar una administración adecuada. Una vez que llevas tú la administración correcta, sabes qué margen de utilidad conoces cuánto es el monto de tus gastos fijos, cuánto es el excedente que tú puedes tener, y en base a eso es que tú puedes decidir qué tanto puedes reinvertir en cuestiones a lo mejor como de prospección o incluso también de los otros temas, ¿no? De capacitación o de algunos otros mecanismos que tú requieras. Lo importante aquí es, obviamente, en este ejercicio de establecer horarios de trabajo, que consideremos estas actividades que normalmente nosotros no le prestamos atención y son justamente el tipo de cosas que hacen la diferencia entre simplemente ser un autoempleado y convertirte en un emprendedor, en un creador de empresas. Lo que les comentaba, bueno, de pronto decimos, bueno, yo ya trabajo por mi cuenta, ya soy dueño de mi tiempo. Este es un concepto desde mi punto de vista erróneo, porque tienes que aprender a separar digamos, tu vida personal, tu propia identidad, y tienes que darle una identidad propia a tu negocio, a tu oficina.
Entonces, si logramos hacer nosotros este cambio en la manera en la que lo enfocamos y nos damos cuenta que no somos dueños de nuestro tiempo, sino que trabajamos para un proyecto. Es decir, tal vez anteriormente yo trabajaba para una agencia, para una financiera, para X empresa y tenía que cumplir un horario de trabajo. Una vez que yo empiezo a emprender, sigo siendo exactamente lo mismo, con la diferencia de que ahora soy empleado de mi negocio. Le debo tiempo y le debo cumplir un horario de trabajo. La ventaja que tengo es que ya los tiempos los puedo determinar yo. A lo mejor si yo trabajaba para una tercera empresa y me pedían estar de 8 a 5 de la tarde, pues tal vez ahora ese tiempo yo lo puedo reagendar y a lo mejor voy a trabajar de 8 a 12 porque a las 12 tengo una actividad con mi familia y a las 4 retomo actividades y a las 4 continúo. Este tipo de horarios sí los puedo gestionar. En este ejercicio, por ejemplo, si yo voy a trabajar 6 horas al día, 8 horas al día, tal vez la parte de trabajo productivo sí lo tendría que hacer en un horario en el que empate con el de mis clientes. Pero la parte a lo mejor de organización, de administración, de medición de resultado, esto sí lo podría yo ajustar a tiempos en los que yo pueda estar interactuando, que pueda estar compaginando con el resto de mis actividades. A mí me pasó en un inicio, mis hijos estaban pequeños todavía, yo trabajaba bueno, yo los dejaba a la escuela a las 8 de la mañana, tenía que recogerlos por ahí de la 1 y entonces mis horarios de trabajo en un inicio era, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, salía a 15 para la 1 y regresaba a trabajar a las 4 de la tarde, de 4 a 8, 9 o a 10, conforme fuera necesario, de acuerdo a los pendientes que se fueran teniendo. Lo importante es que tenga yo establecidos esos horarios en los cuales tengo que estar trabajando, pero sobre todo también agendar qué actividades voy a realizar en cada uno de esos horarios. Si parte de mis actividades las voy a hacer a lo mejor de 9 de la mañana a 1 de la tarde, lo ideal es que en ese tiempo asignes cosas que efectivamente necesites estar dependiendo o interactuando con otras personas. En un horario de 9 a 11 de la mañana, pues no te vas a poner, no va a ser el mejor horario para ponerte a revisar cuentas, administrar o para capacitarte. Tal vez eso lo puedes hacer en un horario mucho más, que estés más libre, porque de pronto también en las mañanas, pues es donde hay mucho más movimiento y es donde hay también incluso a veces mucho más energía por parte de nosotros mismos. Lo importante es que tengamos este horario de trabajo y qué actividades vamos a hacer en cada uno de esos tiempos. Si logramos hacerlo de esta manera, no tiene que entrar en conflicto nuestra vida personal con nuestra vida laboral. Uno de los excesos también que de pronto cometemos es que descuidamos la parte de nuestra vida familiar y nos dedicamos en un tiempo excesivo al tema de trabajo. Esto en el largo plazo también genera un desequilibrio porque obviamente, bueno, también tanto nosotros como nuestra familia requiere tiempo, requiere que incluso nosotros mismos nos despejemos un poco de todo esto y podamos ver las cosas bajo otro enfoque. Entonces, el punto a trabajar aquí es establece tus horarios, establece tus tiempos, si los puedes ajustar en la medida en la que te sean necesarias, pero sobre todo asigna qué actividades vas a tener en cada horario de trabajo o en cada uno de estos horarios. De esta manera empezamos nosotros a hacer una gestión efectiva del tiempo. Eso es algo prioritario. Sobre todo en un inicio, porque es la parte donde el tema de prospección nos va a requerir mucho más tiempo, porque no tenemos una base de datos tan amplia o con tanta generación en este momento, que en un inicio sí tenemos que asignar un tiempo considerable al tema de la prospección para posteriormente poder ir
obteniendo ese resultado, que no lo vamos a hacer de otra manera. Si yo tengo una cartera de clientes de 100 clientes y solamente me dedico a trabajar esa cartera, obviamente con el paso del tiempo, no siempre vamos a estar renovando el 100%, siempre va a haber una variación, entonces vamos a dejar de crecer y lo mejor que nos podría pasar sería mantenernos estancados. Para eso es importante el seguir prospectando y de forma permanente siempre estar buscando clientes nuevos. Otro de los temas que de pronto también cuesta mucho trabajo, bueno, a mí en lo personal han sido de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en el tema del emprendimiento, ha sido la parte de delegar. He visto que esto no ha sido solamente un tema mío, lo he visto con muchos compañeros, agentes de seguros, que les cuesta mucho trabajo delegar. Ya platicábamos nosotros en la primera clase la diferencia entre cada uno de los distintos, de los distintos esquemas o sistemas de trabajo. Mencionábamos que uno de ellos era ser empleado, cuando tú prestas tus servicios a otra empresa o a otra persona a cambio de un salario. El otro es autoempleado, que es cuando tú eres la empresa o trabajas en contraprestación de un servicio. En el caso, por ejemplo, mencionábamos de los médicos, ellos son autoempleados, los ingenieros, los abogados, muchos de ellos son autoempleados. Tú te conviertes en emprendedor justamente cuando empiezas a crear un equipo de trabajo. Ese sería el tercer esquema de sistema de trabajo, que sería el emprendimiento, pero a muchos nos cuesta salir del esquema de autoempleado para empezar este proyecto de emprendimiento. Les comentaba, he visto este fenómeno repetirse invariablemente en muchos de los casos, sobre todo, bueno, les decía yo, compañeros agentes, personas que llevan 20, 25 años en el negocio y que hoy por hoy siguen trabajando únicamente como autoempleados. Ellos hacen toda la gestión y esto es porque la parte de delegar de pronto la tenemos en un concepto totalmente erróneo a como tendríamos que utilizarla nosotros. Para empezar con el ejercicio de delegar, bueno, vámonos a la parte esencial con el significado de la palabra. Delegar es dar un poder, una función o una responsabilidad a alguien para que los ejerza en el lugar de la persona que está delegando o para que actúe como representación suya. Delegar es la acción que realiza una persona mediante la cual cede la responsabilidad de llevar a cabo una tarea o tomar una decisión para la cual está facultada a otra persona para que la lleve a cabo. Es decir, es la manera en la que nosotros cedemos parte de la responsabilidad o parte como lo comenta, bueno, como menciona aquí el significado, damos ese poder para que la otra persona actúe a nuestro nombre y que nos represente. Esta parte de hacerlo, muchas de las veces lo tomamos nosotros en un sentido, como les comentaba, totalmente opuesto a lo que realmente es delegar. Los errores que cometemos al delegar, muchas de las veces es, no confiamos en que las personas vayan a hacer las cosas de acuerdo a como nosotros lo haríamos. El comentario más recurrente que yo he escuchado, y por supuesto que en su momento yo también fue una de las cosas que yo decía y que me costaba mucho trabajo, era porque las personas no hacían las cosas como yo quería. Este comentario, le repito, lo he escuchado infinidad de ocasiones y estoy seguro que algunos de ustedes, cuando han pensado en tener a una persona para que les apoye, de pronto también empezamos a sentir esa desconfianza.
El otro es que de pronto también decimos, el cliente solo confía en mí, el cliente quiere que yo lo contacte, el cliente quiere que yo le entregue la póliza, el cliente quiere que yo le atienda. Por lo tanto, me resulta complicado el incorporar a alguien para que actúe en mi nombre. Otro de los comentarios que escuchamos es que perdemos más tiempo enseñando, porque de pronto pareciera que es mucho más rápido, mucho más sencillo el yo mismo hacer las cosas que estar enseñándole a alguien más para que las haga. O de pronto también nos desesperamos al sentir que le explicamos a las personas, pero no logran entender o no logran ver las cosas tal y como nosotros nos gustaría. Obviamente, al ser nuestro negocio, pues nosotros estamos totalmente comprometidos y de pronto sentimos que las personas no se comprometen de igual manera que nosotros lo hacemos, por lo tanto resulta mucho más atractivo el mejor hacerlo nosotros mismos o el preferir hacerlo nosotros mismos. Esto es un error, como les comento, que he visto que se repite en innumerable de ocasiones. Ha habido compañeros, agentes, como les decía, que tienen más de 20 años en el negocio, que siguen siendo, bueno, le llaman en el medio del emprendimiento hombres orquesta, porque ellos son el asistente, ellos son el emisor, ellos son el vendedor, ellos son el cerrador, ellos son el administrador. Todo lo hacen ellos y en realidad lo único que ocurre cuando tú eres quien hace todas las actividades, va a llegar un momento en el que vas a tener un tope de crecimiento y van a ocurrir dos cosas. Una, o ya no vas a poder atender más clientes y solamente te vas a quedar con los que ya tienes, tu cartera ya no va a poder seguir creciendo. Y la otra, que es el peor de los casos, vas a empezar a perder clientes por la falta de atención o de servicio que les vas a dar. Ya no te da oportunidad, como decíamos, de seguir prospectando, que es una de las actividades que jamás tenemos que dejar de hacer. El proceso ideal para poder delegar, tenemos que hacerlo en estos 4 sencillos pasos, que bueno, parecieran sencillos, sin embargo, como les comento, esto es un ejercicio, el tema de delegar es más bien una cuestión mía hacia los demás, porque efectivamente muchas de las veces nosotros esperamos o estas quejas o estos errores que cometemos, bueno, normalmente es porque no hemos asignado el tiempo ni los recursos necesarios para poder preparar a la otra persona. Por ahí en algún tiempo también hubo un comentario que a mí me hicieron que me hizo entender mucho este tema de delegar. Me decían que tu equipo de trabajo, las personas que dependen de ti o que están vamos, que están involucradas en este tu proyecto, en este tu emprendimiento, tendrían que ser una extensión de ti mismo. Me decían, por ejemplo, si tú tienes tu mano derecha y tu mano derecha comete un error, pues no la puedes culpar o no puedes pretender deshacerte de ella porque cometió un error. El error es tuyo porque es parte de ti. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas desde esta perspectiva y nos damos cuenta que nuestros colaboradores en realidad son una extensión de nosotros mismos y que tenemos que buscar la manera de poder darles las herramientas, darles incluso también la confianza suficiente para que ellos sientan que pueden resolver las cosas, eso nos ayuda a poder funcionar de una mejor manera. En un inicio, creemos que estamos delegando de la forma correcta, pero solo delegamos la parte de la responsabilidad, la parte de ejecutar, la parte de tomar decisiones, la parte de compartir esa responsabilidad.
muchas de las veces no lo hacemos y ahí es donde nos desesperamos y nos frustramos y elegimos mejor regresar a un esquema en el que solamente nosotros estamos llevando a cabo estas actividades. Un proceso sencillo para poder empezar a delegar es hacerlo en estos 4 pasos. El primer paso es, yo lo hago y la persona con la que yo quiera delegar alguna actividad me tiene que observar para que vea cómo lo hago yo. Una vez que ya ha observado lo suficiente y que ya no tiene dudas respecto a cómo se hace, el siguiente paso sería, yo lo hago y tú lo haces para confirmar, y en este inter yo también irle haciendo algunas observaciones o algunas correcciones en ese proceso de delegar la actividad que se trata. El tercer paso sería, tú lo haces y yo solamente observo. Nuevamente, si hubiera algunas cuestiones que yo pudiera estar retroalimentando, lo voy a hacer en ese momento. Y el cuarto paso sería, al final ya esa persona tiene que tener la habilidad, los conocimientos y la confianza suficiente como para saber que va a poder tomar esa decisión o que va a poder llevar a cabo esa actividad que se le fue asignada. Los tiempos establecidos para poder delegar de una forma correcta, desde mi punto de vista, no existe un plazo definido como tal. Va a depender en gran medida de las dos personas, tanto el que está delegando la actividad como el que la está recibiendo. A veces tiene mucho que ver el cómo nosotros explicamos las cosas. Y la verdad es que, bueno, para ser honestos también, en un inicio a mí me costó mucho trabajo porque, bueno, en ese momento no me daba cuenta yo, hasta posteriormente, que muchas de las veces incluso no enseñaba yo correctamente. A veces uno mismo termina autosaboteándose y lo único que haces es efectivamente lograr que la otra persona no pueda aprender o no pueda desarrollar las mismas habilidades que tú tienes. Hay que ir haciendo este proceso de delegación siempre de menos a más. Podemos empezar a delegar actividades muy sencillas. Cuando nosotros pensamos en armar un equipo de trabajo, otro de los errores que cometemos en un principio es empezar a ver a esa persona como una carga, como un sueldo que tenemos que pagar, pero existen hoy en día muchísimas opciones para poder hacerte de un equipo de trabajo. El sistema que más recomiendo yo, sobre todo en un inicio, es bueno, en las universidades tienen programas de servicio social o de prácticas de trabajo, en los cuales tienen, pues obviamente, estudiantes que están por terminar la carrera y que necesitan necesariamente llevar a cabo una actividad. Esto tú puedes, aunque no estás necesariamente obligado a darles una compensación, pues lo ideal sí es que lo hagas, ¿no? Y puedes tener personas que estén aprendiendo o que puedan empezar a ayudarte a ti a construir todo este equipo. Aquí en RM2, bueno, han sido varias personas ya las que han ingresado con nosotros en este proceso de prácticas y que finalmente se han quedado a laborar con nosotros. Si tú estás empezando tu proyecto de oficina, yo te sugeriría que sobre todo el tema de prospección puedas empezar a apoyarte y puedas buscar a alguien para que pueda empezar a hacer ese proceso o que tú puedas empezar a asignarle cuestiones que a lo mejor efectivamente no sean tan vitales para el negocio, pero que con el paso del tiempo cada vez puedas irle delegando más actividades. He visto, por ejemplo, que algunas personas se la pasan, a algunos agentes se la pasan
3 horas llenando solicitudes, ya sea de gastos médicos de vida. Después tienen que enviar esas solicitudes a la oficina para que se emitan las pólizas. Ese tipo de actividades que tal vez no requieran una responsabilidad tan fuerte son las que en un inicio tú tienes que empezar a delegar. Otro de las, digamos, de los experiencias en las cuales a mí también me tocó aprender justamente la esencia de este asunto de delegar. En un inicio, cuando yo empecé con la oficina, pues obviamente empecé yo solo, ya posteriormente fuimos integrando a más personas. La segunda en el orden que se integró fue Tere, pero ella se integró más o menos como 4 o 5 meses después de que ya habíamos arrancado con esto. Poco a poco se han venido incorporando más personas, pero en ese inicio yo recuerdo que la parte de lo que era la limpieza del espacio de trabajo donde teníamos, no tenía yo una persona que me ayudara, entonces yo dije, bueno, me voy a ahorrar ese sueldo y mejor yo limpio y yo me encargo de hacer esa actividad, ¿no? En este ejercicio que estaba haciendo yo de limpieza, me di cuenta que me tardaba más o menos como hora y media todos los días. Entonces me di cuenta que si esa hora y media, en lugar de dedicarla a estar yo limpiando, me dedicaba a prospectar o me dedicaba a capacitarme o me dedicaba a administrar, podía obtener un mejor resultado que yo mismo hacer ese tipo de actividades. Es decir, mi hora podía costar, no sé, 500 pesos y yo podría pagarle a alguien, a lo mejor, no sé, 100 pesos por hacer ese trabajo. Ese tipo de actividades son las que tenemos que empezar a valorar nosotros y darnos cuenta si efectivamente el tiempo que yo estoy invirtiendo en realizar esa actividad, estoy obteniendo el beneficio correcto. En este ejercicio que les comentaba de que he visto con varios compañeros agentes, bueno, hace poco estaba platicando con uno de ellos y yo le hacía esta mención, le decía, mira, te tardas 2 horas en llenar 3 solicitudes. Es decir, tú como agente de seguros, tú en esas 3 horas podrías conseguir más clientes o podrías hacer más prospección. Esas 3 horas, tú estás dejando de ser agente y te conviertes en tu asistente administrativo. Entonces, hay que ir identificando en qué actividades efectivamente tengo que seguir haciéndolas directamente yo y cuáles puedo empezar a delegar. Y tengo que empezar a cambiar mi enfoque y en lugar de ver que si yo integro a una persona como parte de mi equipo, más allá de ser un gasto, tendría que ser una inversión o tengo que verlo yo de esa manera. Alguien que te va a ayudar a generar más riqueza jamás puede ser un gasto. Y si ya tomaste la decisión de que alguien se sume a tu proyecto, que te ayude a generar más riqueza, lo menos que puedes hacer es prepararlo, formarlo y ayudarle para que desarrolle sus actividades de la mejor manera. De pronto caemos mucho en los excesos y decimos, bueno, ya que tú me vas a ayudar, entonces encárgate de X cosa. Cada persona tenemos un proceso de aprendizaje y este proceso de delegar, por eso les decía, desde mi punto de vista, no hay un tiempo específico en el cual yo tenga que poder ya ceder toda la responsabilidad. Hay personas que de pronto te sorprenden y aprenden rapidísimo. Hay algunas otras con las que sí de pronto cuesta un poco más de trabajo, pero siento yo que más que la persona aprender, a quien nos cuesta más trabajo a nosotros mismos es soltar. Soltar no solamente en el sentido de que hagan las cosas, sino de nosotros mismos, darles a ellos esa confianza de que pueden realizar las cosas y que son capaces de lograrlo.
cuando uno empieza a darse cuenta que dos siempre va a ser, o siempre van a sumar mucho más que uno, es cuando empiezas a darte cuenta que la mejor manera o la forma más rápida de poder crecer, de poder tener un mejor resultado, pues es a través de un equipo de trabajo, el cual pues invariablemente siempre va a avanzar mucho más rápido que una sola persona. Es un proceso complejo, es un proceso complicado, pero sin embargo, si nosotros ya tenemos el objetivo de tener una oficina delegada, lo que sigue es hacer el plan, lo que hemos venido diciendo, y dentro de tus planes en algún momento tiene que estar el empezar a apoyarte o el empezar a formar un equipo de trabajo. He visto también a algunos asesores, algunos de ustedes que incluso en su momento yo les he sugerido que es momento de empezar a apoyarse en otra persona, y el comentario que normalmente escucho es en este sentido de lo que hemos venido mencionando. Que no tienen dinero para pagar un sueldo, que les cuesta trabajo que las demás personas hagan las cosas, que no les da tiempo para poder enseñar a las personas. Sin embargo, esto lo único que habla es que no hemos hecho una gestión efectiva de nuestro tiempo y no hemos dedicado espacio de nuestro día a día para ver estos otros temas. Es decir, no hemos dedicado espacio para capacitarnos, no hemos dedicado espacio para organizarnos, para administrarnos y para medir resultados. Este tipo de actividades, por eso es que se convierten tan importantes en el mediano y en el largo plazo. Porque les decía, si nosotros solo nos centramos en observar que yo estoy trabajando mientras estoy entregando pólizas o mientras estoy cotizando, pierdo esa capacidad ir construyendo de una forma sólida todo este proyecto. Por eso la importancia de que en nuestro día a día parte de las actividades que tengamos que realizar necesariamente sean también cuestiones administrativas, cuestiones de formación, cuestiones de organización. Será la única manera en la que podamos dedicar espacio precisamente para poder delegar. Si de igual forma no tengo yo ese objetivo, bueno, mencionábamos en un principio también que sería mucho más difícil saber si estoy avanzando, si me estoy acercando hacia lo que busco o simplemente estoy dando vueltas en círculo, que muchas de las veces eso es lo que ocurre. Termino yo muchas de las veces con más actividades, con más problemas, con más conflictos, y de pronto la misma operación termina rebasándote y es importante que estés preparado o que vayas preparándote para lo que va a venir más adelante. Por ahí también recuerdo hace como 4 años que se integró mi hermano también aquí al equipo. Él empezó a ver la parte de prospección de nuevo negocio, y yo le comentaba que en un inicio, sobre todo cuando empiezas a prospectar, pues tienes oportunidad de hacer 10, 20, 30 o hasta 50 llamadas porque solamente es el tiempo que tú tienes para eso. Y conforme vas avanzando, la misma operación de prospección en automático te va generando clientes. Pareciera increíble en un inicio cuando tú empiezas a prospectar, pareciera que no va a llegar ese día. Algunos de ustedes también les comentaba yo que en algún momento la operación los va a rebasar, la cartera de clientes que van a generar ustedes te va a obligar a ti mismo a tener un equipo que te apoye con algunas cuestiones. Y cuando empezamos pareciera que fuera algo muy lejano, que fuera algo muy difícil de lograr. Pero si nosotros todo esto ya lo vamos anticipando con un plan, con una preparación, ese tiempo se acorta y lo que a nosotros antes nos costaba lograr en un año, en la medida que nos vayamos organizando, que nos vayamos estructurando, ese tiempo se va a ir acortando cada vez más. Lo que en un principio quizás nos podría haber costado lograr en un año, después lo podríamos lograr en 6 meses,
y en la medida en la que vayamos creciendo, pues va a ser el tiempo cada vez más corto. Lo que sí es cierto, yo tengo perfectamente claro, es no puedes avanzar si no tienes estructurado o si no tienes contemplado dentro de tus planes el tener un equipo de trabajo. Si tú me preguntas a mí cuál es el momento ideal para saber que tienes o no un equipo de trabajo, la respuesta sería desde el momento en el que tú decides emprender, que tú decides formar un negocio, estás hablando que vas a necesitar un equipo de trabajo. Hay personas que desafortunadamente esperan hasta que ya la operación lo rebase y en ese momento ya es menos el tiempo del que disponen para poder generar este proceso de formación de nuevo talento o de desarrollar las habilidades de las personas que van a estar a tu cargo. Es importante que dentro de tu plan de trabajo también vayas incluyendo el tiempo, el momento en el cual vas a estar integrando personas y sobre todo darte cuenta que una vez que tú integras a alguien a tu equipo de trabajo, el resultado lo vas a ver en el mediano plazo. También es otro de los errores que de pronto cometemos en donde contratamos a una persona hoy y ya esperamos que mañana nos esté dando un rendimiento, un resultado. Tenemos que darnos cuenta que en un inicio es solamente formación, posteriormente, poco a poco, esa persona empieza a tener habilidades y empieza a involucrarse cada vez mucho más en el negocio, por lo cual tenemos que ser pacientes y tenemos que darles la oportunidad de que puedan entender el negocio de la misma manera que lo hacemos nosotros. De pronto nos desesperamos y creemos que es mucho más efectivo si nosotros directamente hacemos esas actividades y regresamos al mismo punto de partida. Para poderlo hacer, hagámoslo en base a este proceso que les menciono, en donde esa persona a la que tú contrates, que te vea a ti cómo haces tú las cosas para que aprenda, después que tú los hagas y ella también las haga para que en todo momento tú vayas haciendo esa labor de coaching, de cuáles son las cosas que puede ir mejorando o que puede ir perfeccionando. Después, la otra persona ya solamente lo haces y no perdamos de vista también el proceso de supervisión a través de observarlo. Y finalmente estará lista para poder hacer las cosas igual o a veces mucho mejor de lo que tú mismo las haces o de lo que tú mismo pudiste haber pensado que se podían hacer. Todo esto obviamente a través de tiempos, de programas que tú vayas estableciendo y sobre todo, como les comentaba, que vayamos cambiando ese concepto que tenemos de un equipo de trabajo y dejemos de verlo como una carga y empecemos a verlo como una manera mucho más efectiva de poder avanzar y en lugar de que tú estés haciendo algunas actividades que quizás no te puedan sumar tanto al resultado, ya tú te dedicas a hacer ese 20% que te va a dar el 80% y el resto lo puedes empezar a delegar para que en su momento esa persona también poco a poco empiece a construir su propio 80-20. Entonces, pues básicamente hasta aquí sería la parte de los errores principales que estamos cometiendo nosotros al momento de emprender. Posteriormente iremos viendo con cada uno de ustedes, también les decía, ya un plan mucho más personalizado, una estrategia mucho más de cerca que les pueda ayudar a ustedes a empezar a implementar esto que hemos estado viendo en estas últimas sesiones. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Creo que nadie. Perfecto. Bueno, pues entonces igual, de cualquier manera, grabamos la sesión, la estaríamos subiendo también allí a redes para que la vayan observando y posteriormente con cada uno de ustedes nos estaremos conectando para poder empezar a ver ya un plan mucho más personal. Entonces, pues nos estamos
viendo próximamente. Terminamos la sesión del día de hoy. Entonces, sí, pues buen fin de semana para cada uno de ustedes. Bonito fin a todos, hasta luego. Cuídense. Gracias.